Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos a lo que es judaísmo versus ¿qué? Cristianismo. Los judaísmos, en el estudio que estamos llevando, se dice que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento es un libro totalmente judío que viene para, totalmente ¿qué? Para el pueblo judío. ¿Saben? Por eso ellos se basan en 613 mandamientos o 613 preceptos que los judíos deben cumplir. ¿Saben? Porque ahí vemos que dice que el que no cumpla los mandamientos hay que matarlo, hay que apedrearlo, lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento ya nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros ¿qué? No debemos matarlo. ¿Saben? Que dice que el solo enojarse o airarse es como si matáramos ¿qué? A nuestro hermano. ¿Amén? Bueno, voy a unas citas bíblicas. Ya estudiamos lo que era el Antiguo Testamento, que había que guardar la ley, creer en Dios, eso también lo hacemos nosotros, que es creer en Dios, pero más que todo nos enfocamos en los videos anteriores de que era guardar que totalmente la ley, ¿no? El antiguo pacto. Bueno, entonces vamos a dar inicio, como son muchas citas, para, como que dice, contrarrestar, porque estamos estudiando verso judaísmo, verso Antiguo Testamento, verso que Nuevo Testamento. Entonces, aquí tenemos voy a dar unas citas bíblicas, no voy a profundizarme leyendo las citas bíblicas, buscando en la Biblia porque me demoraría mucho, ¿no? Entonces, para adelantar el video, entonces voy a dar las citas bíblicas y ya ustedes allá lo que van a hacer es, cuando tengan sus Biblias, compararlas. ¿Ven? Entonces, lo primero, entonces en este tema vamos a hablar ¿qué? Lo que es la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, vamos, entonces empezamos, ¿no? Mateo, Mateo, 100, Mateo 7:28 dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Entonces, mire, aquí empezamos a ver que la gente ya se estaba aquí admirando de la doctrina que Cristo enseñaba. Amén. Porque era una doctrina nueva, no era la doctrina del antiguo pacto, sino una doctrina nueva del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Amén. Y Mateo 16:12 dice, la doctrina de los fariseos y los seduceos. Amén. Esa la buscan en Mateo capítulo 16, versículo 12. En Deuteronomios 17, y busca también Deuteronomio 17, 9 al versículo 15. Amén. O para que comparen, ¿no? Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 33 dice esto. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Entonces, mire, entonces siempre miramos que la gente se admiraba de la doctrina que Cristo estaba dando. Amén. Porque Él enseñara con autoridad. Pueden también leer Marcos capítulo 11, versículo 18. Juan 7:16. Eh, perdón. San Juan capítulo 7, versículo 16 dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Amén? Entonces, mire, Cristo aquí en San Juan capítulo 7, versículos 16 está diciendo que la doctrina no era de él, que era el Dios Padre que lo había enviado para que él enseñara que esta nueva doctrina. Amén. Porque sabemos que el antiguo pacto fue anunciado que por todos los profetas, por Isaías, Jeremías, bueno, todo lo que conlleva a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Amén? Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Podemos leer también San Juan capítulo 18, versículo 19 al 24. Dice, y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Amén. Mire. Entonces mire que este sumo sacerdote está preguntando qué es lo que enseña de esa nueva doctrina, porque era una nueva doctrina, una enseñanza nueva de que los judíos no conocían. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, mire, aquí ya cuando empieza la iglesia primitiva,
dice que ellos perseveraban en la doctrina de quién, de Cristo, amén. Y partían el pan y, bueno, y vivían en comunidad. Amén. En Hechos capítulo 5, versículo 28, dice, ya, ya empieza un problema, ¿no?, entre los judíos y la iglesia. Amén. Entonces le dicen a ellos, entonces en Hechos capítulo 5, 28 al 39 dice, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, ¿qué decían los judíos? Gamaliel, bueno, todo lo que era el sacerdocio judío, que habían que llenado todo Jerusalén de la doctrina que de Cristo, amén. No era porque ellos tenían una doctrina que era la doctrina del Antiguo Testamento, pero dice que ahora habían llenado que toda Jerusalén de la doctrina de Cristo, y que aún decía que los cristianos estaban acusando a los judíos de la muerte de Cristo. Por eso es que echar vuestra sangre de ese hombre. Hechos capítulo 17, versículo 12, también habla del tema. Miren también Romanos 6, 17, Efesios 4, 14, Colosenses 2, 20, Segunda de Tesalonicenses 2, 15, Timoteo 1, 3, perdón, Timoteo capítulo 1, versículo 3, Timoteo capítulo 1, versículo 10, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 1, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, Tito capítulo 2, versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 10, Hebreos capítulo 13, versículo 9, Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, ahí pues es muy importante, ¿no? Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 al 10 dice, el que quiere, dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no heredará el reino de Dios. Amén. Entonces, miren lo importante que es. En el Nuevo Testamento a nosotros dice que si nosotros perseveramos en la doctrina de Cristo, no vamos a heredar el reino de Dios. Amén. A los judíos dicen que si ellos no cumplen el Antiguo Testamento, tampoco van a ser salvos. Amén. Aunque pues los judíos como que la salvación no es como la de nosotros se nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, es decir, un mundo espiritual diferente. Al pueblo judío más que todo se le estaba como diciendo de que ellos iban a heredar una tierra prometida. ¿Amén? Bueno, eso es ya otro tema, entonces no nos salgamos del tema. Vamos a terminar aquí. Entonces quedamos en 2 de Juan capítulo 1 versículo 10, del 9 al 10. Dice, entonces también podemos leer Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 15, y Apocalipsis capítulo 2 versículo 24. Amén. Entonces, en todas estas citas bíblicas que di, está demostrado de que nosotros, el pueblo que no somos judíos, estamos obligados a guardar el nuevo pacto. Amén. Porque es una nueva doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, no la doctrina del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento dice que sí, que ojo por ojo, diente por diente. Dice que el que no obedezca al padre y a la madre debe morir irreversiblemente. Dice que el que no guarde el sábado también debe morir. Las personas que practican la hechicería también deben ser quemadas, porque en el Antiguo
Testamento dice que algunas personas, depende cómo pequen, así también va a ser que el castigo. ¿Saben? Entonces, si bueno, la brujería era algo delicado, entonces esas personas las quemaban. ¿Saben? A otros que las apedreaban. ¿Entiendes? Pero siempre había que un castigo. Depende del pecado. Si era demasiado, los mataban. Entonces, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo dice que no. Y ya dice que dice que si el que se aire con el que se enoje contra su hermano, dice que está expuesto que el que diga fato a su hermano está expuesto que al infierno de fuego. ¿Amén? Entonces, acá antes la doctrina que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que es amar, es más que todo el amor, amar al hermano. Entonces, por el pueblo judío, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y le enseña esta nueva ley, el pueblo judío se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo no es de ellos. Entonces, lo primero que optan por hacer es que empezar a tratar de matarlo. ¿Amén? Entonces, como le expliqué, todas estas citas bíblicas, si las leo una por una, pues nos demoraría mucho en el video, ¿no? Entonces solo les di las citas para que ustedes más adelante cojan y las estudien. ¿Amén? Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, entonces tienen muchas bendiciones y ya en el próximo video también voy a dar otras citas y en esas citas bíblicas vamos a mirar también que se le llama también que las buenas nuevas, amén, o también se le llama que el evangelio, a lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, amén, que la doctrina, una dice que es doctrina, que es una doctrina, que las buenas nuevas, después que el evangelio, en otra dice que es la palabra de Dios, pero siempre es explicándonos que nuestro Señor Jesucristo vino que a establecer una nueva religión. ¿Amén? Qué lástima que de pronto suena duro, pero sí. No es judaísmo, sino que es que cristianismo. Amén. Y entonces Dios me los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.